Los invito a que comencemos a estudiar juntos un periodo muy interesante de la filosofía, que es ni más ni menos que la filosofía medieval, es decir, aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Media. Y hagamos juntos un repaso. Recordemos que cuando hablamos de Edad Media, los historiadores suelen decir que la misma comienza o se marca el inicio de ella en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la filosofía medieval no va a respetar mucho este comienzo porque se va a comenzar a gestar inclusive siglos antes. Hagamos un repaso. En el siglo II antes de Cristo, precisamente recordemos en el 146 antes de Cristo, los romanos, es decir, Roma, invade Grecia. Y claro está, como muchos sostienen, que van a ser los romanos quienes van a robar, entre comillas, muchos elementos de la cultura griega, es decir, se va a provocar una fusión entre los elementos de la cultura griega y los elementos de la cultura romana. Y esta fusión va a ser una de los, si se quiere, la partera o uno de los factores que van a influir para el desarrollo de la filosofía medieval. Pero nos estamos olvidando de otra cosa. ¿Qué pasa en el siglo I? Es decir, más que en el siglo I, en el año 1. Nace ni más ni menos que este señor que va a marcar la historia del mundo para siempre. Nace Cristo. Y con el nacimiento de Cristo y por supuesto con el cristianismo, posteriormente se va a comenzar también a, si se quiere, plantear una nueva visión del mundo. Y esta nueva visión del mundo, este cristianismo, va a influir también directamente con la filosofía medieval. Es decir, el encuentro del cristianismo con la filosofía griega, que estaba hasta ese momento, va a producir un acontecimiento importantísimo para la cultura de Occidente. Durante los primeros años, es decir, los últimos de la Edad Antigua, Platón, Aristóteles, estoicos, epicúreos, serán las cuatro escuelas filosóficas vigentes que se van a introducir en lo que sería la cultura romana. Los romanos se van a influenciar sobre todo del platonismo. Entonces vamos a ver muchos elementos del platonismo, de la filosofía platónica, en lo que va a ser la primera etapa de la filosofía medieval. Pero al hablar de filosofía medieval, sin duda debemos hablar de dos elementos importantes que van a entrar en lucha, que son ni más ni menos que la fe y la razón. Es decir, fe y razón o filosofía y religión van a entrar en una constante disputa y van a ser parteras, si se quiere, de la filosofía medieval, porque durante toda la filosofía medieval vamos a ver aquellos que van a querer hacer una síntesis entre la fe y la razón, y vamos a ver aquellos autores que van a rechazar o la fe o van a rechazar la razón al momento de generar su propia teoría o su propia filosofía. Mientras que gran parte de los sistemas de pensamiento surgieron en los últimos siglos de la era precristiana, es decir, antes del nacimiento de Cristo, y también muchos sistemas han nacido luego del nacimiento de Cristo, cada uno, si se quiere, desarrolló su propia filosofía, sus propias teorías. Sin embargo, lo que nos tiene que quedar bien en claro, que el cristianismo, o el advenimiento, mejor dicho, del cristianismo, va a marcar la filosofía para siempre, más que ninguna otra etapa. El cristianismo, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, el cristianismo se va a presentar, si se quiere, como una especie de nueva educación para los hombres. Nueva educación. Es decir, una forma de llevar tu vida amando a Dios, teniendo fe, ¿sí? Y guiándose, por supuesto, por esta fe cristiana. Por eso cuando el cristianismo se encontró con la filosofía griega, dijo, uy, acá tenemos un problema, porque no le quedaba más que dos caminos. O aceptaba a la filosofía griega, se fusionaba con ella y generaban sistemas que, si se quiere, revelaran una síntesis entre los dos, entre religión y razón, o la rechazaba.
Entonces, a lo largo de la filosofía medieval vamos a ver las diferentes posturas con respecto a esto. Es decir, si va a rechazar a la filosofía en algunos casos o si la va a integrar a su propia doctrina religiosa. Entre el siglo, les cuento, 1 y 3, nosotros decíamos que el platonismo iba a ser una de las corrientes más influyentes. Entonces, entre el siglo 1 y 3, después de Cristo, cabe hacer la diferencia, la corriente filosófica más fuerte va a ser el gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Es una doctrina que se basaba en la experiencia de obtener la salvación a través del conocimiento. La salvación a través entonces del conocimiento. Entonces el hombre, decían, conociendo a Dios, se salvaba a sí mismo. Ahora bien, sin embargo, nosotros decíamos que el platonismo iba a estar vigente más que nunca en estas primeras formas de filosofía medieval. Y se va a introducir con todo en la filosofía de los famosos padres de la Iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia son una, si se quiere, una corriente filosófica que van a, si se quiere, lograr o intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Pero antes de seguir con los padres de la Iglesia, cabe está, tenemos que hacer una salvedad y explicar cuáles son las dos etapas principales de la filosofía medieval para poder ubicar a estos señores, a estos padres de la Iglesia. Supongamos que la filosofía medieval comienza a partir del siglo II después de Cristo. Y entre el siglo II y el siglo V, sexto, vamos a ubicar un primer periodo conocido como patrística. Entre el siglo V y VI hasta el siglo XV, vamos a ubicar otro periodo conocido como escolástica. Patrística y escolástica entonces constituyen las dos etapas principales de la filosofía medieval. Es la forma que tenemos para dividir la misma y ubicarnos temporalmente. Siglo II al siglo V VI y el siglo V VI al siglo XV son, si se quiere, dos periodos o años, o siglos mejor dicho, que nos aproximan. Los historiadores de la filosofía medieval suelen ubicar a la escolástica como, si se quiere, o que se origina a partir del siglo VIII. Nosotros hemos hecho esta división de forma más general. Entonces, la patrística, decíamos, va a intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Y claro está que dentro de la patrística se encontraban los padres de la Iglesia. Entre ellos vamos a ubicar, por ejemplo, a Orígenes, que nace en el 185 y muere en el 254, y el representante más importante de la patrística, que es San Agustín, que nace en el 354 y muere en el 430, claro está, después de Cristo. Ahora bien, vamos directamente a la escolástica, esta segunda etapa de la filosofía medieval, porque la escolástica fue una etapa crucial para el desarrollo de la filosofía medieval, ya que su principal preocupación fue comprender la revelación, divina, la revelación, como decíamos, utilizando la razón humana, por medio de la razón humana. Es decir, para que ustedes entiendan, ellos querían integrar la filosofía griega y la revelación cristiana. Trataban de hacer una síntesis, una armonía, si se quiere, entre fe y razón. ¿Y quiénes van a ser los representantes más importantes de la escolástica? Estos señores que vemos aquí. Por un lado lo tenemos a San Anselmo, que lo estamos mirando aquí en esta imagen, lo ubicamos desde el 1000
1033 hasta el año 1109. Por otro lado tenemos al gran Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino lo ubicamos desde el 1225 hasta el año 1274. Y por último tenemos a Juan Duns Escoto, que lo ubicamos entre los años 1266 y el año 1308. Estos van a ser los representantes de la escolástica. En un próximo video vamos a estudiar la filosofía de Santo Tomás y de San Agustín para ver qué diferencias había entre los pensamientos de la patrística y los pensamientos en la escolástica. Gracias por acompañarnos hasta aquí.